Señoras, señores, ¿qué tal están? Acuerdos es la palabra que mejor puede resumir el pleno de esta semana. En una sesión poco habitual, los tres grupos parlamentarios han logrado aparcar sus diferencias para trabajar juntos contra el desempleo, para dar una solución al problema de los desahucios y para defender los intereses de Castilla y León durante las negociaciones de la reforma de la PAC. Aquí, la comunidad también se juega mucho. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma en tener una ley de igualdad dirigida a las personas con discapacidad, apoyo unánime en las Cortes y acuerdo también para dar solución al problema de los desahucios. PP, PSOE y Grupo Mixto se unen para fomentar el alquiler social, defender el servicio integral de la Junta y firmar un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El consejero de Sanidad explica en las Cortes su plan para frenar el constante aumento de las listas de espera. Lo hará, entre otras cosas, firmando conciertos con la sanidad privada, una opción que no convence a la oposición. Dicen que este tipo de acuerdos rozan la peligrosa línea de la privatización. Hoy nos adentraremos en la historia más reciente de Castilla y León a través de estas páginas, los textos con los que los diputados provinciales fraguaron el proceso preautonómico, con muchas dificultades y no pocas tensiones. Tachones como estos dan fe de ello. El primer acuerdo de este pleno llegaba con el tradicional cara a cara entre gobierno y oposición y aunque no han fijado los criterios, Óscar López y el presidente Herrera se han emplazado para sentarse a negociar e intentar alcanzar un gran pacto que frene la sangría del desempleo. Quieren así que nuestra comunidad abra el camino del consenso. 262.000 parados en Castilla y León son suficientes argumentos para sentarse a negociar, y aunque no han fijado los criterios, Junta y oposición se han emplazado a alcanzar un gran pacto en materia de empleo que se escuche en toda España. Yo no estoy dispuesto a quedarme cruzado de brazos ni a celebrar los datos de desempleo, ni a venir aquí solo a reprocharle a usted o al Partido Popular estos datos. Yo le pido que abramos un camino en Castilla y León, que se oiga en toda España. Señor López, usted sabe que esa disposición la tiene. Nosotros apostamos y apostaremos siempre por el diálogo y por lograr acuerdos a través de un diálogo que no tiene que ser meramente una estética. Y de eso, según dijo, Castilla y León sabe mucho por los acuerdos alcanzados, tanto dentro como fuera del hemiciclo, y que espera también se trasladen a la futura ley de estímulo a la creación de empresas. Para Herrera, solo el crecimiento revertirá la tendencia. Y ese crecimiento, no lo olvidemos, se basa fundamentalmente en la apuesta de nuestros empresarios, en la apuesta de nuestros emprendedores. Óscar López cree que en este objetivo también ayudará la relajación del déficit. Por eso apoyaba la reivindicación de la Junta de reclamar hasta el 2%. Para esta comunidad sería, con ese 2%, más de 700 millones de euros, lo que daría para cubrir, para volver a niveles en sanidad y en educación del año 2011 y además para hacer nuevos planes de empleo. Pero desde la Junta ni Herrera ni Villanueva se quisieron adelantar al debate porque el proceso para revisar ese objetivo de déficit se está iniciando y aún no hay nada decidido. Me parece, señoría, que hace un debate adelantado, precipitado, prematuro y bastante poco prudente. Lo que le pedimos a esta bancada es que no esperen, que se adelanten, que tengan una estrategia y que cuando tengamos la cuantía, sean 300 millones, sean 400 o sean 150, tengamos claro qué va a hacer. Lo único claro para Villanueva son los 176 millones de euros que la Junta está gestionando en materia de empleo. Aunque en este hemiciclo también sonaron otros ecos, los de los afectados por las preferentes. Llegaban primero con una pregunta del Grupo Mixto. La Junta de Castilla y León asuma este tema como algo propio. Después, con una iniciativa del PSOE para crear en Castilla y León una oficina de asesoramiento a los afectados y un sistema de arbitraje para las entidades que no están en el FROB y han emitido preferentes. Pero la proposición se quedó en el papel. El PP aseguraba que hay información a través de las 34 oficinas de información al consumidor y de otros cauces. Digo que esa información existe ahora mismo o podríamos tenerla perfectamente. Ustedes lo que se niegan es a que se investigue qué es lo que ha pasado exactamente en Castilla y León. Ya en un debate más interno, el procurador de UPL reprochaba a la Junta las sentencias en contra. No sé si no lo sabe, pero ha recibido 200 sentencias en 2 años. Pero Herrera le respondía con otro dato. En 10 años ha habido 2.500 reclamaciones en sanidad, cuando se tramitan anualmente 33 millones de asuntos en esta materia.
Aunque era difícil porque se partía de posturas muy diferenciadas, PP, PSOE y Grupo Mixto también han logrado unirse para afrontar el problema de los desahucios. Con un acuerdo de mínimos trabajarán para fomentar el alquiler social e intentarán agilizar un convenio con el Tribunal Superior de Justicia para que los jueces tengan en cuenta la situación de la familia antes de dictar un desahucio. Es el primer acuerdo que se alcanza en este tema. Dos modelos frente a frente para resolver un único problema. Es razonable que junto con 260.000 viviendas desocupadas estemos presenciando a diario desalojos y desahucios de personas y familias de nuestra comunidad. PSOE y Grupo Mixto estaban dispuestos a trasladar a Castilla y León la figura de la expropiación temporal aprobada por Andalucía. El Partido Popular no le puede dar lecciones al Partido Socialista absolutamente en nada, ya que ha sido el primer gobierno que ha tomado decisiones para resolver este dramático problema a las familias. No es el parche, sino la solución definitiva a los ciudadanos de esta comunidad que sufren desahucios. El PP era partidario de la mediación y el apoyo a las familias en riesgo de desahucio. A día de hoy, 843 familias son beneficiarias de un sistema, de un servicio que les está ayudando a resolver en el 91% de los casos el problema que tienen. Dos puntos de vista y un debate por momentos agrio. Lo que les importa a ustedes es que figure en el orden del día, pleno tras pleno, una iniciativa suya en materia de desahucios. Imagino que para tratar de lavar su conciencia. Con esa bravuconada sin sentido, usted, señoría, está poniendo en un brete a su compañero de filas que está negociando una propuesta conjunta. Al final, acuerdo para fomentar el alquiler de viviendas vacías mediante ayudas a los propietarios, para incluir estas viviendas en una bolsa pública de alquiler, como proponía el Grupo Mixto, para buscar un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia para que estudie los desahucios antes de proceder a ellos y respaldo a la red de protección integral de la Junta. No hubo tanta unanimidad al abordar la reforma educativa del ministro Wert. El PSOE urgía su retirada. No puede ser que todos estemos equivocados y sean ustedes los que tienen la razón. Volvemos a hacer una llamada a la humildad. El Grupo Mixto apoyaba la propuesta socialista, insistiendo en el coste adicional, 51 millones de euros, que le supondrá, dicen, a Castilla y León aplicar esta reforma. Los números no van a salir. Corremos el riesgo de destrozar un sistema público que, con sus defectos, al menos se mantiene en pie. No está en contra de la escuela pública, sino que apoya, y lo que quiere la LOMCE es mejorar la calidad educativa de la pública, la concertada o la privada. Y garantizaba la Procuradora Popular que se podrán introducir modificaciones a la LOMCE en las siguientes fases de tramitación legislativa. Castilla y León cuenta ya con una ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios y con ella se da un paso más para garantizar la plena autonomía de este colectivo, 162.000 personas en Castilla y León. Para hablar hoy de ella tenemos con nosotros al presidente nacional de CERMI, a Luis Cayo Pérez. Buenas tardes y bienvenido a nuestras Cortes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo valora el trabajo que ha realizado Castilla y León? Pues yo creo que es un trabajo muy positivo, en un momento en que en el nivel europeo, en el español, en el regional, las noticias sobre la discapacidad suelen ser muy negativas, de retrocesos, de recorte, de vulneración de derechos. El que una comunidad autónoma como Castilla y León se haya dotado de una ley de igualdad de oportunidades, una ley que reconoce derechos, pero que no se limita solo a reconocerlos, sino que trata de dar instrumentos para que se apliquen, es un hecho que saludamos desde una perspectiva nacional y que nos va a servir para trasladarlo como modelo a otras comunidades autónomas, para que no invoquen la crisis para no hacer nada, para cruzarse de brazos en materia de discapacidad y darles la enseñanza de que en los peores momentos también se pueden hacer cosas por las personas con discapacidad, y Castilla y León lo ha demostrado con una ley que tiene un consenso político, como muy bien has indicado, pero también un consenso social. Los destinatarios de esta ley, esas más de 160.000 personas y sus familias con discapacidad en Castilla y León, a través de sus organizaciones representativas, han participado en la gestación de esta ley, han sido protagonistas de la misma y, por supuesto, la van a recibir con satisfacción, pero no para verla publicada solo en el boletín oficial, sino para que sea el guía de su día a día. Si le parece, vemos lo que dio de sí el debate político y continuamos. Perfecto. El establecimiento de la atención personalizada y especializada es una de las cuestiones más destacables de la nueva ley.
se llevará a cabo mediante una valoración conjunta de las necesidades que presente cada persona con discapacidad, la planificación del caso y la individualización de la atención, teniendo además en cuenta a la familia y el entorno. Creo que tenemos la mejor ley posible y creo que además podemos seguir avanzando y hacer conjuntamente los tres grupos parlamentarios lo mejor por la sociedad de Castilla y León. Tenemos todos que felicitarnos que esto hoy se haya aprobado por consenso de todos y entiendo que para nosotros es una satisfacción, pero también les aviso de que nuestro grupo va, desde el día siguiente de entrada en vigor esta ley, a exigir su cumplimiento. No voy a finalizar sin agradecer a todas las personas dependientes de nuestra comunidad la capacidad de reivindicación que han tenido para conseguir esto aquí hoy. Se habla de garantizar la igualdad de oportunidades, de garantizar la plena autonomía, de evitar la discriminación, pero ¿cuáles son los problemas reales que sufre hoy en día este colectivo? Las personas con discapacidad siempre, en momentos buenos económicos, hemos estado con dificultades enormes para acceder a los bienes sociales básicos, a los derechos que cualquier otra persona sin discapacidad tiene reconocidos o garantizados en una sociedad avanzada, en una sociedad democrática. Necesitamos leyes, legislación con acciones positivas, con discriminación positiva, que nos ponga en una situación de igualdad. Nosotros, una persona con discapacidad, que quizá con mucho esfuerzo, después de un proceso largo educativo, no sabe si va a poder llegar a la universidad, se levanta y no sabe qué barreras se va a encontrar ese mismo día, si va a poder, si vive en un medio rural como en esta comunidad, que es una comunidad que tiene un entorno rural muy extenso, si va a tener transporte accesible, si tiene un transporte accesible, ¿quién lo va a pagar? Porque ese transporte accesible muchas veces vale más que el transporte que cualquier otra persona utiliza, si cuando llegue a la facultad va a tener los apoyos necesarios, por ejemplo, si es ciego, para que alguien le transcriba los apuntes del profesor, o pueda grabar, o puedan darle un apoyo si es una persona sorda que usa el intérprete de lengua de signos. Hay tantas dificultades en el camino a la inclusión de las personas con discapacidad que a veces la sociedad no es consciente de ellas, que estas leyes son necesarias, son muy necesarias para hacer que lo que para otros es normal, para nosotros, para las personas con discapacidad, todavía es una proeza salir a veces de la puerta de uno a enfrentarse con la sociedad. Y estas leyes nos dan esos instrumentos, esas herramientas absolutamente precisas para que podamos hacer lo que hacen los demás. Ha puesto ejemplos, yo le voy a pedir que ponga otro. Por ejemplo, para una persona con autismo, en materia de educación o en materia de empleo, lo que usted quiera, esta ley, ¿cómo le va a afectar? Porque son medidas transversales. ¿Cómo le va a afectar esta ley de la que se ha dotado? En materia de educación, algo que va a entender la audiencia perfectamente. Las personas con discapacidad, los niños y niñas con discapacidad, los jóvenes con discapacidad, no pueden estar en adelante en escuelas especiales. Tienen que estar en las mismas escuelas, en los mismos colegios, en las mismas facultades e institutos que los demás. Ya no cabe, imagínese lo que sería que las personas por razón de su color de piel tuvieran que estar en escuelas distintas a la mayoría de esa etnia o de esa raza. Eso ya está superado. Pues en discapacidad, ese niño o esa niña con autismo, sus padres, su familia va a tener el derecho de pedir que a su hijo o a su hija ingrese y esté en un colegio con el resto de niños, con los apoyos necesarios para que esa inclusión educativa sea real. Y en el ámbito del empleo, tendría derecho al empleo con apoyo. A veces una persona con autismo pueden verla que no puede desarrollar una actividad laboral. Con apoyos, con refuerzos, con asistencia, con un entorno inclusivo, sí lo puede. Bueno, pues podría acceder a una fórmula de empleo que es el empleo con apoyo. Son casos concretos que una vez que esta ley se desarrolle y los principios que la inspiran se vean realizados, podría esa familia, esa persona, acogerse a ellos. Por tanto, es día para felicitarse. Pues lo decía al principio, como son tantas noticias malas las que estamos padeciendo, con recortes, con vulneraciones de derechos, con dificultades permanentes, el que haya un elemento positivo como este hay que saludarlo, y por eso también el venir a acompañar a nuestros compañeros del CERMI Castilla y León, del CERMI Nacional, del CERMI de toda España, por decir, estáis haciendo algo valioso, lo estáis haciendo bien, y es el momento también de enseñar a otras partes de España. ¿Teme más recortes en dependencia? Yo creo que tememos todo. La situación es tan negra y tan sombría que se puede producir en cualquier momento, y por eso estamos beligerantes y vigilantes de que
ya no queda que las personas con discapacidad paguen más esta situación que no hemos creado y que además nunca hemos estado en la misma situación de bonanza que los demás. No se nos puede echar de este festín cuando nunca hemos participado en el festín. La discapacidad, otros quizás sí han cometido excesos, la discapacidad no ha cometido excesos y no podemos pagar los excesos de otros. Luis Cayo Pérez, presidente nacional de CERMI, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias y enhorabuena. Buenas tardes. Castilla y León también se juega mucho en la reforma de la PAC. Hay 70.000 ganaderos y agricultores afectados directamente por esa normativa y otras 100.000 personas vinculadas al sector de la agroalimentación que también dependen de ella. Por eso los grupos parlamentarios han fijado una estrategia común, una estrategia de comunidad con la que Silvia Clemente irá a Bruselas para defender los intereses de Castilla y León. Si se quiere cosechar bien, no basta que el tiempo acompañe, sino que hay que labrar y sembrar a conciencia y con conocimiento. Y es lo que han hecho con una moción aprobada en el Pleno, dejar aparcadas las diferencias políticas para unirse en torno al campo y apoyar a la Junta en las negociaciones de la reforma de la PAC. Están en su última fase y de ellas dependerá el futuro de un sector importante para Castilla y León. Creo que este es un acuerdo y una moción necesaria para Castilla y León en este momento, para los más de 70.000 agricultores. Que es absolutamente positivo que haya acuerdos de todos en torno a estos asuntos y este, sin duda, el de la PAC, es uno de ellos. A partir de este momento nos la jugamos. Quizá ahora la reforma de la PAC empieza para Castilla y León, no tanto en Bruselas. Castilla y León quiere que se garantice el presupuesto de 1.150 millones de euros que de media percibe nuestra comunidad, o que exista una definición de agricultor activo para que quienes reciban las ayudas sean los que viven del campo. Medidas indispensables que la próxima semana la consejera defenderá en el encuentro que mantendrá con Capoulas, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en Bruselas. Cada vez que hemos mantenido encuentros en Bruselas, han ido dando resultados. A partir del 30 de junio, la reforma pasará de negociarse en Bruselas a cada país miembro. Será entonces cuando Castilla y León demuestre que está unida para defender sus propios intereses. Se invertirán 12 millones de euros y se contratará más personal, todo para reducir las listas de espera de intervenciones quirúrgicas que durante el primer trimestre de este año han aumentado casi un 7%. El consejero de Sanidad también explicaba ante la comisión que se revisarán los conciertos con las privadas. En 2012, Castilla y León invirtió un 4,61% de lo gastado por SACIL en los conciertos con la privada, un porcentaje que será mayor en 2013 si tenemos en cuenta que los acuerdos con los hospitales privados serán vitales para reducir las listas de espera. Nuestro modelo es un modelo de sanidad pública. Para nosotros el sector privado es, en los términos que está establecido en las normas de organización de nuestro sistema sanitario, es complementario. La oposición habla de privatización y de que en estos acuerdos hay un claro ganador. El resultado indirecto es que la sanidad privada está fortaleciéndose. La sanidad en Castilla y León no puede con la carga que tiene encima y deriva cosas a la privada por obligación, y lo que nos preocupa es cuando las deriva por interés. El PP cree que hay servicios que necesariamente deben ser derivados. Los ámbitos de alta tecnología, los servicios centrales como imagen o laboratorio, la logística y la reforma de centros existentes. La consejería apuesta también por la contratación de más profesionales y por establecer nuevos criterios para que los pacientes sean intervenidos quirúrgicamente. Con la mirada puesta también en el acuerdo, los tres grupos parlamentarios han comenzado ya a trabajar en la futura ley de estímulos a la creación de empresas. No han presentado enmiendas a la totalidad, pero sí 120 parciales para mejorar una norma que, dicen, es fundamental para dinamizar el empleo en Castilla y León y para reducir los trámites para crear una empresa. Con sus 27 enmiendas, el PSOE apuesta por fomentar el espíritu emprendedor desde pequeños con un plan concreto en el sistema educativo público. El grupo mixto, desde el bachillerato, la formación profesional y las universidades. Y, de hecho, en ello inciden con sus 90 propuestas. Por su parte, el PP solo ha presentado una para que todas las modificaciones que ha sufrido la Ley de Comercio se incluyan en un texto refundido. Esperan aprobar este proyecto de ley antes de agosto.
Mucho antes se sabrá cuál va a ser el futuro de la empresa Interpanel, ubicada en Zamora y en pleno concurso de acreedores. El lunes pasado finalizó el plazo para presentar ofertas y ya hay 3 grupos interesados en hacerse con su unidad productiva. Ahora todo dependerá de quién puje más alto. Su futuro sigue siendo una incógnita. Los 3 grupos empresariales interesados en hacerse con Interpanel han presentado ofertas tan similares que posiblemente haya que convocar una subasta, con lo que ello conlleva. Prima, dentro de la ley concursal, el mayor precio y el pago en efectivo, en cash, ¿no? Para el PSOE, esto podría suponer la deslocalización de la maderera y, por tanto, un duro golpe para una comarca azotada por la crisis. La opción de la empresa catarí preocupa y mucho no solamente a los trabajadores, sino también por extensión a la comarca de Benavente, en tanto en cuanto no aseguraría la actividad, el reinicio de la actividad industrial en Villabrázaro. Nosotros no podemos ayudar más en todo este proceso que cruzar los dedos y esperar que aquellos que van al proceso de liquidación en subasta pujen más que el que pueda tener intención de levantar la fábrica. Porque según Tobalina, la consejería poco más puede hacer. Desde hace 2 años ha estado mediando con Interpanel para garantizar su futuro y ahora lo que queda es confiar en que la actividad se mantenga en Villabrázaro y atraer proyectos industriales con dimensión internacional. El que entre siendo industrial tiene que ser capaz de sacar el producto fuera, de exportar. De ahí que la labor de la Junta de Castilla y León desde entonces para este tipo de procesos es tratar de atraer proyectos industriales con dimensión internacional. Desde esta Comisión de Hacienda, mensaje a los 105 municipios que nunca han rendido cuentas para que lo hagan. Y mensaje para que diputaciones y consejos comarcales ayuden a las pedanías a cumplir con esta obligación. Carecen de medios técnicos y humanos y necesitan apoyo. Reforzando las actuaciones de control interno de las entidades locales, ajustando la elaboración de la cuenta general en los aspectos formales y estructurales. Son recomendaciones del Consejo de Cuentas que los grupos parlamentarios han hecho suyas con sus propuestas de resolución, aunque con críticas del Grupo Mixto por el papel de las diputaciones. Su labor y el manejo de sus presupuestos no se han dirigido a una de sus obligaciones importantes, que es la modernización de las entidades locales. Y con algún que otro pero del PP a las propuestas del órgano fiscalizador. No aprueban la idea de que eliminen las mancomunidades que no tienen actividad. Yo creo que hay que respetar la autonomía de las mancomunidades. Ni tampoco aceptan que se deje sin determinadas ayudas a los municipios que no cumplan. Nos parece que hay mecanismos mucho más factibles para garantizar el cumplimiento de la rendición de la cuenta general sin tener que eliminar las subvenciones a los municipios en el caso de que una irresponsabilidad política lleve a no presentar la cuenta general para no perjudicar al conjunto de los ciudadanos. Y entre esos mecanismos están las multas coercitivas que se contemplan en la futura ley de reforma de las instituciones propias. Para el PSOE es una cuestión de voluntad política. Para los populares, de unos procedimientos que aseguran son largos. Aunque los trámites se iniciaron hace 2 años, confían en que Ojo Guareña se convierta en el primer parque nacional subterráneo de España. Tiene 100 kilómetros de cuevas topografiadas y más de 200 especies diferentes de fauna. La Junta apuesta por estrategias de mecenazgo para garantizar el funcionamiento de centros de especies protegidas como este de las Dunas en Salamanca. El PSOE critica un afán de privatización, por eso ha pedido sin éxito a la Consejería de Fomento que recupere el control de estas instalaciones y las mejore. Tampoco ha sido aceptada la proposición para agilizar la declaración de Parque Nacional Subterráneo al complejo Ojo Guareña, en Burgos. El PP asegura que ya se está tramitando. El 29 de febrero de 2012, el consejero don Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente, planteó ya la declaración de Ojo Guareña como parque nacional al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y este se comprometió, en todo caso, a agilizarla por la importancia que supone la declaración del primer parque nacional subterráneo de España. Septiembre de 2011, mayo de 2013, de verdad que no lo entiendo. Ya, si el problema, señor Ramos, es que no ha avanzado, si es el problema, si ya sé que eso se tiene que hacer, pero eso que ustedes decían en 2011 es lo que nos siguen diciendo. ¿Sabe por qué? Porque ni ha venido nada a las Cortes, ni nada ha llegado al Congreso de los Diputados, ni nada ha tramitado en el Ministerio de Medio Ambiente. Porque no han hecho nada, señor Ramos, no han hecho nada.
Más compromiso también ha pedido el PSOE a la Junta para que se arreglen los puentes del Canal de Castilla y se eviten accidentes. El Gobierno autonómico defiende que la responsabilidad es del Estado. Y la competencia para autorizar cualquier tipo de autorización, como podía ser una ampliación o un ensanche de esas infraestructuras, corresponde al Ministerio de Educación y Cultura. Oiga, que esto no es asunto nuestro. Pues váyanse ustedes a su casa, hombre, limitamos y vámonos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo que no es asunto nuestro? Esto es asunto nuestro. No utilizan los órganos que están previstos en el Estatuto. Si hay una comisión de cooperación, díganles, a nosotros nos importa. Solo se ha aprobado la enmienda que el PP ha hecho a la propuesta socialista de garantizar servicio de transporte público diario a los vecinos del municipio leonés de Cebanico. De momento se conforman con el aumento de 3 a 4 viajes semanales. Los directores generales de Patrimonio y de Turismo también comparecían esta semana en las Cortes para informar del nuevo plan de gestión de las médulas y de la tarjeta turística creada para las edades del hombre de Arévalo. Era el Grupo Socialista el que planteaba ambas preguntas y, no satisfecho con las respuestas, reprochaba a la Junta improvisación y descoordinación en su estrategia turística. Sin haber sido aún inaugurada, la última edición de las Edades del Hombre llegaba esta semana a las Cortes. El Grupo Socialista reprochaba a la Junta que pusiera en marcha para la muestra de Arévalo una tarjeta turística que el conjunto de la comunidad llevaba esperando desde 2007. Lo que en principio era una ventaja en 2007 dejó de serlo el 30 de octubre de 2009. Da la impresión, y ahora vuelve a ser una ventaja. Parece que la Junta, ¿verdad?, va a ir a la yenca, un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Insisto, no hay ninguna contradicción, no hay ninguna descoordinación en absoluto, no tiene nada que ver una cosa con otra. El director general de Turismo también explicaba a requerimiento del PSOE el porqué de la campaña Ciudades Patrimonio Mundial de Castilla y León, campaña de caja regalo con propuestas de ocio en la que no se habían incluido todas las provincias. Que me diga usted que hay que vender las principales referencias internacionales de Castilla y León, ¿qué pasa? ¿Que Soria no tiene ninguna? La política turística de Castilla y León no deja fuera a ninguna de sus provincias y otra cosa es que su estrategia se base en una ordenación de sus recursos turísticos por criterios de producto y por criterios de mercado. Los procuradores socialistas también sacaban las cuentas a la Consejería de Cultura y Turismo al argumentar que su interés por las médulas en estos años había sido escaso. En 24 años ha invertido 2.300.000 euros. Y si juntamos a todas las consejerías que han actuado, en 24 años ronda los 10 millones de euros. Y exigían que el recién aprobado plan de adecuación y usos de las médulas no acabe siendo un fiasco. No tenemos ninguna demanda respecto de que el plan esté mal orientado, con lo cual sería usted la única que pensaría que el plan es un fiasco. Yo creo que tampoco, sinceramente, usted tampoco lo piensa. El plan no es una cartilla de banco para ver el dinero que va a tener las médulas los próximos años. El director general de Patrimonio comprometía además una intervención urgente en el castillo de Monteagudo de las Vicarías, en Soria. La propuesta socialista para reparar la portada del Hospital Benaventano de Nuestra Señora de la Piedad y San José se quedaba en el papel, sin el apoyo del Grupo Popular. Ha sido un intenso trabajo de recopilación que por fin ve la luz en formato libro. Con él, la Fundación Villalar ahonda en todo lo que fue el proceso preautonómico, las dificultades, las propuestas de cada partido, sus protagonistas, trabajos de diputados provinciales que, como dice el historiador Mariano González Clavero, encargado del preámbulo, reflejan la historia tal y como es. Abrir este libro es abrir un auténtico documento histórico. Lo comprobamos al pasar sus páginas escritas a mano, muchas de ellas, y a máquina la mayoría. Era lo habitual hace más de 30 años, cuando los diputados provinciales de lo que sería después esta comunidad buscaban un texto que fuera la base del Estatuto de Autonomía. Son materiales de nuestra más reciente historia que la Fundación Villalar Castilla y León pone a disposición de los castellanos y leoneses. La redacción de este preestatuto estuvo llena de tensiones. De ellas dan fe los tachones y correcciones que acompañan a las enmiendas o las líneas subrayadas en fluorescente. Lo que nos choca enseguida es que no aparece Segovia, no hay representantes de Segovia. En aquellos trabajos previos se discutió también la representación de las provincias más pequeñas, Ávila y Soria, el papel de las diputaciones, las competencias o la existencia de un tercer canal de televisión. La primera capital que se estableció en Castilla y León no fue
por decirlo así, Valladolid fue Tordesillas. La villa de Tordesillas fue elegida como capital de la autonomía de Castilla y León. Este texto, del que había sido padre la UCD, no fue aprobado en 1983. La victoria electoral del PSOE introdujo notables modificaciones, pero ahora este libro lo recupera de los archivos para descubrirnos la primera letra de nuestro estatuto. Con esta mirada al pasado nos despedimos por hoy. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.